Mi nombre es María Alejandra Hernández, junto con mis compañeros Andrés Ochoa y Isais Llanes, venimos a hablarles sobre la teoría constructivista. La teoría constructivista parte del presupuesto. El conocimiento no se descubre, se construye. La teoría constructivismo es un modelo que indica que el conocimiento se desarrolla en base a las diferentes construcciones que hace un individuo sobre lo que lo rodea, basada en esquemas mentales que ya tiene previamente definidos. Esta corriente afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo que se desarrolla de manera interna conforme el individuo interactúa con su entorno. La teoría del constructivismo aplicada en la educación indica que es necesario ofrecer a los estudiantes una serie de herramientas para que ellos mismos construyan y definan su propio aprendizaje. El constructivismo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende, es decir, el sujeto conocente. El constructivismo en pedagogía se aplica como el concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción. Ahora le voy a hablar sobre el objetivo de la teoría constructivista. Esta teoría intenta incentivar a los alumnos a que sean parte activa del proceso de aprendizaje y de este modo que no se queden como menos espectadores ante la información que reciben. Según el constructivismo, una persona no se define tanto por el entorno, sino por sus características, destreza, valentía interna. En las características constructivistas encontramos 1. El alumno se convierte en figura imprescindible del aprendizaje, tomando el protagonismo en lo que se refiere al aspecto educativo. 2. Se fomenta el hecho de dar a los estudiantes herramientas para que puedan aprender de forma más sencilla y además activamente durante el proceso. 3. El profesor queda en un segundo plano, aunque sirve de guía al alumno. Intentar dar prioridad a esto durante el aprendizaje gracias a las herramientas que se le proporcionan y la puesta en práctica que hace con ellas. 4. La teoría del constructivismo se basa en la experiencia que tiene previamente para comprender y entender las situaciones o problemas que se van surgiendo. 5. Se enfoca en el hecho que el individuo entiende el mundo que le rodea basándose en su propio punto de vista y teniendo en cuenta siempre las vivencias que han tenido en el pasado que les sirven para afrontar el presente y el futuro. Por ejemplo, dos personas tienen las experiencias vividas previamente. Ok, continuamos con este tema que es teoría constructivista, y de este nombre surge una pregunta bastante importante que es, ¿qué es lo que construye el constructivismo? Ahora, cuando hablamos de la corriente constructivista, encontramos que esta busca o centra al alumno en un papel más participativo, más activo, más dinámico para la obtención del aprendizaje. Es decir, que en el aula de clases, aquel que está, aquel que está llevando el conocimiento o enseñando a otra persona, es importante que en su ambiente maneje lo que es la participación, el dinamismo y el ser práctico. Claro que esto debe estar acompañado de un contexto social, histórico y cultural. Y de este modo, el constructivismo se propone basándose en una teoría pedagógica del aprendizaje humano. Apoyado en esto, por supuesto que el muchacho o el niño va a adquirir mayor conocimiento, actitudes, habilidades, como lo hemos mencionado anteriormente.
Esta teoría constructivista hace dos aportes bastante importantes al sistema educativo. Uno de ellos es la aplicación que proporciona para la creación, producción y reproducción de conocimientos como proceso, teniendo en cuenta que este aprendizaje se obtiene a través de procesos. Como por ejemplo, es imposible llegar al quinto escalón sin antes haber tocado el segundo o el tercero. Entonces se entiende que es como un conocimiento a través de procesos. Segundo, enriquecer con nuevos enfoques didácticos y conceptos para poder aplicarlos a diferentes ámbitos de la educación. Siguiente. Bueno, yo le hablaré sobre los representantes. El primero es Jean Piaget, un psicólogo constructivista, fue uno de los más influyentes. Se centró principalmente en la psicología del desarrollo, prefiriendo el estudio de casos individuales, con entrevistas y observación de niños. Quiso comprender cómo el niño construye una realidad y cómo adquiere conceptos fundamentales. Se le puede catalogar como epistemólogo porque sus investigaciones se refirieron a la psicogénesis de la cognición. Su, su objetivo fue descubrir y explicar las formas elementales del pensamiento humano desde sus orígenes. Seguir su desarrollo ontogenético hasta los niveles de mayor elaboración y alcance, identificados por él con el pensamiento científico en los términos de la lógica formal. El segundo fue Jorge Kelly. Es el más influyente constructivista en los campos de la personalidad y la psicoterapia. Llamó a su teoría alternativo constructivo. Su objetivo fue provocar en el paciente vivencias que le permitan construcciones alternativas de la realidad. Pasa, compañero, por favor. Luego viene Vygotsky. Le da una importancia capital al concepto de la mediación. Los procesos mentales pueden entenderse solamente mediante la comprensión de los instrumentos y signos que actúan de mediadores. Criticó las llamadas teorías de un solo criterio. Olvida que a partir de un cierto nivel de lo mental, los fenómenos biológicos no solo lo pueden explicar. Y el segundo, porque también era reduccionista e incapaz de dar cuenta del desarrollo. John Dewey, otro autor que menciona tanto los escritos constructivistas radicales como el aprendizaje contextualizado de John Dewey, que representa parte de una versión de la orientación racionalista de la educación. Dewey comenzó como psicólogo, se convirtió en filósofo de la educación y el desarrollo de la orientación educacional, basada libremente en sus primeras críticas de los enfoques analíticos de la psicología que estuvieron en boga a fines del siglo pasado. Muchas de las ideas del constructivismo radical y del aprendizaje contextualizado se pueden encontrar que en los escritos de Dewey, y uno llega a pensar que los educadores modernos partidarios del constructivismo radical están reinventados a la rueda de Dewey. Esto indica que la educación adolece de una gran falta de progreso acumulativo y hay que estudiar más a fondo de lo que está sucediendo con distintas corrientes en la materia de la filosofía de la educación. El otro es Heinz von Foerster,
Desde el constructivismo radical, uno de los principales representantes, como ya se ha mencionado, Heinz von Foerster, quien formaba las ideas filosóficas y psicológicas de un tema que parece útil y aburrido, en herramientas conceptuales prácticas y por lo que ayudan a una comprensión más profunda sobre cómo el lenguaje y la lógica forjan el pensamiento, particularmente en los modelos utilizados por los psicoterapeutas. Trabajó con varios personajes importantes como Humberto Maturana, Gregory Bateson y Norbert Wiener, entre otros. Ok, continuamos con el constructivismo como un paradigma epistemológico. Bueno, al momento de recurrir al constructivismo para llevar a cabo la planeación y ejecución de la clase, implica o es muy importante que el académico o aquella persona que está al frente de brindar aquel conocimiento tenga el cuidado de vincular y centrar su trabajo en el tipo de teoría constructivista que considera más eficaz o la adecuada, teniendo en cuenta que hay distintos enfoques en la teoría constructivista, como ya lo hemos visto antes, y se debe escoger la que sea más adecuada, la que sea más eficaz para realizar su tarea, ya que hay que tener en cuenta, muy en cuenta, que el hecho de que el constructivismo no surge en el espacio de influencia de las teorías de la educación. Esto es muy importante, hay que tenerlo muy en cuenta, porque no es de esa manera o no surge de ahí, sino que es un paradigma epistemológico de la ciencia que pretende responder a la pregunta histórica de cómo construye el conocimiento el ser humano, como ya lo hemos mencionado anteriormente también, la pregunta que se expresaba ahorita, ¿qué es lo que construye? Esta teoría también tiene que ver mucho, o esta pregunta mucho con lo que se mencionó anteriormente, cómo construye su conocimiento el ser humano. Y esta teoría nos ha dicho que hay que tener en cuenta el dinamismo, el ser activo, el ser participativo. Y de esta manera se responde a esta pregunta. Ha sido un reto constante para la humanidad desde su origen y en todas las áreas del conocimiento. Siguiente. El desarrollo del conocimiento como una teoría educativa. Dice el constructivismo, al ser una teoría epistemológica que pretende dar respuesta a la pregunta acerca de cómo construye su conocimiento, el ser humano contagia rápidamente el entorno de las disciplinas. Con esto pasa o se buscan métodos que permitan al estudiante ser activos, dinámicos y participativos. Es importante recalcarlo porque es lo que se basa principalmente esta teoría del constructivismo. De esta manera se percibe o se aprende o se recibe el aprendizaje, el conocimiento, las habilidades, actitudes, al ser activo, dinámico y participativo. Debido a que la preocupación principal de los profesionales del área es qué métodos y técnicas instrumentar en la planeación y el trabajo diario en el aula para que los alumnos aprendan. Entonces, de esta manera, se ha buscado aquellos métodos, aquellas estrategias, sí, lo que hoy conocemos como metodología en los docentes, en los académicos, para que el estudiante logre captar más rápido el conocimiento, el aprendizaje y de manera eficaz y eficiente. De esta manera, se busca que el académico, repetimos, gane en la implementación de estrategias. Por ejemplo, si miramos en las aulas de clases, en los niños de tercero o cuarto,
de primaria, por lo general, en las exposiciones lo que buscan cada uno de ellos es memorizar lo que están exponiendo, lo que se está dando. Memorizar palabra por palabra, letra por letra y punto por punto. A medida que se crece y cuando se es más dinámico, cuando se le da participación al estudiante, cuando se busca que sea más activo en clase, el estudiante comienza a cambiar su método de exposición. Ya luego busca de pronto un mapa conceptual, ya luego busca guías para que de esta manera no aprender de manera textual, como texto, valga la redundancia, sino que con sus propias palabras y de acuerdo a lo que ha comprendido, lo que ha entendido, logre exponer de manera adecuada. Más adelante se involucran también lo que es la sociología, la antropología, la pedagogía, y que se centran bastante en lo que es el aprendizaje, porque todas estas disciplinas lo que buscan es eh, estudiar cómo el hombre recibe su aprendizaje durante toda su vida. Muchas gracias.